Bien, iniciemos con la unidad número 1. Es importante que podamos hablar del concepto de la educación como un elemento fundamental para comprender el escenario en el cual nosotros nos movemos y comprendemos los procesos formativos. Hemos tomado el concepto de Gastón Miallaret como un concepto integral a través de que él comprende de la que educación es un proceso integral, un término polisémico como lo denomina. Lo denomina de esa manera porque puede diferirse o trabajarse en diferentes ámbitos. Él menciona 4. La educación producto, relacionada al resultado del proceso educativo que se aplica en diferentes escenarios o niveles de formación. La educación contenido, que se relaciona con el currículo y se ejecuta con los programas de educación. La educación acción, que se refiere al proceso educativo en sí. Y la educación institución, que representa la administración educativa. Vamos a hacer solamente una mención de los paradigmas de la educación como un esbozo histórico de el desarrollo de la misma educación. Hay un material adicional al que pueden acceder para poder comprender de mejor forma y con mayor amplitud esta temática, ¿no? Pero los principales son el paradigma conductista concentrado en la transformación del comportamiento humano, el paradigma cognitivista que representa y hace un estudio sobre los procesos mentales del ser humano, el paradigma histórico social cultural, el cual señala que el aprendizaje se da por medio de los hechos sociales. Estos dos, el cognitivista como el histórico social, son los que sustentan la parte teórica del constructivismo, un paradigma que hasta ahora tiene una vigencia y que con el tiempo se ha ido transformando. Y por último, el paradigma sociocrítico, una reflexión crítica a la educación desde un escenario real y contextual. ¿Qué es la educación virtual? Hay que entender que la educación a distancia es el paraguas de este concepto. La educación a distancia tiene un concepto o un aspecto histórico desde mucho más antes, desde el siglo XVII, como lo hacemos referencia en el texto. Esto quiere decir que la educación a distancia nace a partir de unas necesidades y alternativas educativas y utiliza recursos o medios para llegar a un fin o a un propósito educativo. Es de aquí que viene la educación virtual, que tiene la misma conceptualización, solamente que utiliza recursos y herramientas de tipo digital o virtual. Su metodología o las modalidades en las cuales se desarrolla son 3: la modalidad e-learning, la modalidad B-learning y la modalidad M-learning. La modalidad e-learning es el proceso por el cual la educación es totalmente virtual. Puede ser asincrónica o sincrónica. Asincrónica significa que el proceso educativo como tal no tiene que coincidir en tiempos con el estudiante y el docente y utiliza los recursos digitales, a diferencia de la sincrónica, que significa que hay un tiempo establecido en la plataforma para que haya un encuentro entre el estudiante y el docente. La modalidad B-learning es una combinación de las clases presenciales con las clases virtuales y la utilización de recursos digitales. Y la modalidad M-learning es la utilización de dispositivos móviles y aplicaciones para generar un proceso educativo. Es importante que aquí para poder generar esto, el dispositivo tenga buena capacidad técnica y tecnológica para poder desarrollar este proceso. ¿Cuáles son las características de la educación a distancia? Uno es la separación presencial entre el educador y el educando. El uso de recursos técnicos, que quiere decir que se utiliza una variedad de medios digitales o medios masivos para llegar a concretar un proceso. La organización didáctica es diferente, tiene que haber una estructuración
muy organizada, muy sistémica, porque no tiene que haber nada improvisado. El aprendizaje es independiente porque la persona está lejos del proceso mismo educativo. Una comunicación bidireccional que tiene que existir entre el docente y el educando, y una comunicación masiva. Decir que estos procesos de educación a distancia llega a mucha gente. Y por último, la producción de materiales educativos. Como ven, nosotros en este curso hemos desarrollado una variedad de materiales educativos que lo van a ustedes observar, que ese es un poco el fin de la educación a distancia. ¿Cuáles son los entornos virtuales o qué características tienen? Uno, que se utiliza un ambiente electrónico, un ambiente tecnológico en el cual se tiene que desarrollar el proceso educativo y se hospeda a través de una red que te genera un acceso. Y eso es lo que posibilita una inclusión dentro de la educación. Las actividades formativas son distintas, tienen una organización curricular dentro de este proceso formativo, ¿no? Y se lo aplica a través del uso de la tecnología digital. Es importante que se considere que hay dos dimensiones para desarrollar una educación virtual eficiente. Se habla de una dimensión educativa cuando se comprende que para generar un proceso formativo uno tiene que tener las capacidades pedagógicas para desarrollarlas y además unas capacidades técnicas, ¿no? Al margen de utilizar metodología educativa, debemos conocer el manejo de aplicaciones y recursos que nos ayuden a generar educación virtual. En este amparaje nosotros queremos generar una relación de las competencias, porque se habla ahora de una formación de capacidades. En ese marco hablamos de la competencia como un factor de formación. Tiene un significado dual, ¿no? Al señalar que la competencia puede referirse a competir, a confrontar, o puede ser también desde su aspecto etimológico, ser competente, ser idóneo para determinada acción, sea laboral o sea social. Y eso es muy importante porque las competencias generan una respuesta, una solución a un entorno. Según el amparaje o el paradigma donde se encierra, que es el constructivismo, y esta base teórica que lo fundamenta, y lo hemos explicado brevemente al principio, dentro de los paradigmas cognitivista, histórico-social, se dividen en tres: un área cognitiva, un área procedimental y un área actitudinal. El área cognitiva se refiere al intelecto, a lo mental, y converge con el contenido que se genera para poder generar un conocimiento que a través de este proceso se genera un significado. El ámbito o el área procedimental se habla de las experiencias y se relaciona mucho con lo que habla Ausubel, ¿no? Genera las habilidades. A través del contenido que nosotros generamos y un significado transformado dentro de nuestro cerebro, se generan las habilidades o las capacidades que se tienen que desarrollar. Y eso es muy importante dentro de nuestra labor o nuestra función de un trabajo. Y aquí viene algo trascendental, que es la actitud, el comportamiento o la forma de representarse ante los demás, el trabajo en equipo, la colaboración entre colegas, ¿no? Implica mucho de la voluntad misma. Eso es lo que hace una competencia. Bien, ¿cuál es el rol del docente virtual? Pareciera que no hay mucha diferencia, pero sin embargo, en esta coyuntura que estamos viviendo ahora, se denota que tiene que tener diferentes capacidades que no son similares a las clases presenciales. Uno se señala que debe ser un motivador del proceso formativo,
porque no hay un encuentro presencial, como lo señalábamos anteriormente en las características de la educación virtual. Este motivador debe ser las palabras de una docente que nos señaló que es un término muy interesante, que es un provocador de aprendizaje, ¿no? Provocarlos a aprender. Comprometido con el desempeño. El hecho de estar a distancia genera que pueda no existir un seguimiento sobre las actividades de las personas porque no los podemos ver. Entonces tiene que haber un compromiso sobre las acciones que desarrollan dentro de los entornos virtuales. Es por eso que un tutor debe estar al pendiente de los procesos que están formándose dentro de del proceso educativo virtual. Debe ser un estimulador de participación. Esta habilidad converge mucho con saber manejar también recursos y aplicaciones que ayuden a generar una participación. En un material adicional también que hemos generado, hablamos de las tecnologías del empoderamiento y la participación, lo que genera que un tutor o un docente virtual genera un empoderamiento de temáticas, de ideologías, de posiciones axiológicas, si es que se quiere decir, sobre determinados temas en un espacio digital. Un desarrollador de contenido. Es aquí que se genera un espacio de investigación, un espacio en el cual el docente es un creador, es un productor de contenido. Para eso es necesario que exista un bagaje de conocimiento, un bagaje de lo que se ha ido formando dentro de su experiencia formativa y laboral, ¿no? Y por último, un comunicador y difusor, que está dentro de las competencias digitales de este siglo, que quiere decir que muy al margen de nosotros generar un contenido, debemos tener la facilidad o la capacidad de poder comunicar esos contenidos. ¿Para qué? Para poder compartirlos, hablar de ese aspecto colaborativo de la información, ¿no? Estos son los aspectos fundamentales, elementales de la educación virtual que generan una base para que ahora nosotros generemos un proceso formativo en entornos virtuales.